Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy, Frontera Sur. La frontera sur de México mide 1.149 kilómetros, de los cuales 956 son limítrofes con Guatemala y 193 con Belice. Los estados que integran las rutas más importantes de tránsito para los migrantes en su camino de la frontera norte son Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Estimaciones del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración establecen que cada año unos 120,000 centroamericanos entran a nuestro país por la frontera sur. México repatrió a 46,716 centroamericanos en 2011. 80% de las mujeres y niñas migrantes que provienen de Centroamérica son violadas mientras cruzan por México. No contamos con datos oficiales sobre migrantes desaparecidos en nuestro territorio. Regresamos contigo, Pedro. Muchas gracias, Priscila, por los datos. Ya estamos de vuelta aquí en el estudio hablando de la frontera sur. Manuel Ángel, decíamos antes del corte que quizá era el momento de mirar a ver la situación de los estados, de su relación y de sus políticas. ¿Qué tal si comenzamos mirando la situación de los estados de Centroamérica? Decía ya, adelantaba Nancy, que hay un problema de inestabilidad y de fragilidad institucional. ¿Tú estarías de acuerdo en eso? Sí, definitivamente. Centroamérica pasó por una época muy difícil en el decenio de los 80, cuando fue el ámbito de ocurrencia de una serie de conflictos sociopolíticos que dieron lugar tal vez a los primeros movimientos migratorios importantes. Todos recordamos el caso de los flujos de refugiados que tuvieron impacto en territorio nacional mexicano y en otros países también, y eso tiene importancia posteriormente cuando analizamos lo que está pasando hoy con los movimientos de personas fuera de sus países. Pero también creo que hay que ver esa debilidad institucional en términos o en todas las esferas, no solo lo económico, sino también en su capacidad de articular las obligaciones de los estados en relación a la situación y el bienestar de sus habitantes. Y hemos estado hablando del tema de la violencia y hemos dicho que ha habido un incremento de la violencia en los últimos años. Y eso tiene que ver con una serie de impactos en la capacidad de las instituciones que son responsables de ese tema, del tema de la seguridad, del tema de la vigencia de derechos de todo tipo, desde los derechos fundamentales hasta derechos económicos, sociales y culturales, para asegurar que las personas tengan acceso a los diferentes tipos de servicios públicos. Y eso vemos que cada vez más es deficiente, y eso tiene que ver con la necesidad, esos factores de los que hablaba Nancy, que impulsan a la población a buscar oportunidades, no solo empleo, fuera de sus territorios. Entonces tenemos que verlo en esa perspectiva. Y en ese sentido yo diría que Centroamérica cada vez más, y particularmente los países del llamado Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, están inmersos en una dinámica regional que ya trasciende sus límites. La región se extiende, y en la medida en que los procesos que ocurren tienen implicaciones, tienen impactos sobre territorio mexicano y también sobre territorio estadounidense, a donde se han articulado particularmente a través de los movimientos migratorios. En ese sentido, de alguna manera, nuestra frontera se expande, es decir, no solo es con Guatemala y Belice, sino es con toda la región centroamericana, y así habría que verlo. Y sin embargo, a pesar de esto que nos dice Manuel Ángel, que me parece muy claro e interesante, tengo la impresión de que la política exterior mexicana está mucho más preocupada por el norte que por el sur, pensando ahora en nuestros ámbitos de frontera propiamente. Si es así, si estás de acuerdo, ¿qué explicación le podrías dar a esto, Nancy? Bueno, aquí creo que ha sido un reclamo mucho de Guatemala y de los países que hacen frontera hacia todo el sur del continente, ¿no? Ha habido un reclamo por parte de países con los que teníamos o mantuvimos en algunos periodos alianzas estratégicas regionales, el hecho de que México haya volteado a dar una prioridad a la alianza con Estados Unidos y particularmente a la alianza comercial, ¿no? A partir de la firma del Telecán, y creo que los efectos han sido negativos en cuanto, primero,
primero al liderazgo que había mostrado México, ¿no?, en cuanto a a llevar de manera emblemática, a posicionar algunos de los temas de la región frente a los Estados Unidos, y ha perdido mucho en el camino de el peso que podría tener también en esta alianza con los países del sur del continente, ¿no? Creo que el valorar, el tener solamente una alianza ha significado mucho mayores costos a nuestro país que beneficios, ¿no? Y en esos costos está también pues toda la situación de violencia que se vive en estos momentos y que es muy difícil contener y atender, ¿no?, desde solamente el gobierno mexicano. Una triste situación casi paradójica es que en esta lógica de lo que describe Nancy, de nosotros intentando voltear hacia el norte, cosa que además algunos internacionalistas y politólogos dicen que es lo correcto, lo que nos hemos encontrado en el norte es una política de cierre de frontera. Es decir, esta situación de una frontera abierta a los intercambios económicos y cerrada a las personas. Y esto nos ha llevado a reproducir esa misma lógica hacia el sur. ¿Cómo explicar esta paradoja? Porque me parece que, entre otras cosas, contradice el sentido supuestamente estratégico de nuestra política exterior que mira más a los Estados Unidos. Yo creo que habría que ver la dimensión geopolítica también, en la medida en que las perspectivas con las que se enfoca el tema de fronteras y el tema de relaciones entre países ha venido también sucumbiendo a una dimensión que me parece terrible, que es la dimensión de seguridad. Bajo el manto de la seguridad se encubren y se subordinan todo tipo de políticas, y esas pasan a un segundo plano. Entonces, la prioridad para el gobierno de Estados Unidos es el tema de su seguridad, sobre todo, pero no exclusivamente, a partir del año 2001. Es decir, cuando genera toda una serie de iniciativas tendientes a reforzar sus controles de admisión de extranjeros en su territorio y de reforzar la vigilancia y los controles en su frontera, especialmente con el sur, hacia México, y esta dimensión la transmite a todo el mundo, porque no es solo a la frontera con México, no es solo al continente americano, sino por todos lados. Y en ese contexto, los países con debilidad relativa, pues terminan también sucumbiendo a ese dictado. Entonces, para países como México o los países centroamericanos que tienen esa debilidad relativa, se enfrentan a una tensión entre lo que es su propia definición de seguridad, y que tendríamos que distinguir entre lo que es amenazas a la seguridad nacional, amenazas a la seguridad pública y amenazas a la seguridad de sus ciudadanos, de sus habitantes. Y eso, el poder encontrar una respuesta clara que diferencie esas tres dimensiones y que garantice, sobre todo, la prioridad de los derechos de las personas por encima de los otros temas que no son propios. La seguridad nacional que tienen en la cabeza el gobierno de Estados Unidos es una cosa y la seguridad nacional de nuestros países es otra, lo mismo que la seguridad pública y sus expresiones locales. Ahora, esto que nos dice, no sé si lo compartes, Nancy, lo que nos dice Manuel Ángel, que me parece muy interesante porque al final es una crítica pues, estructural a la política que se está siguiendo, no, por supuesto, por parte de los Estados Unidos, pero que estamos reproduciendo nosotros hacia el sur. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Y si fuera el caso, ¿cuál sería, desde tu perspectiva, una política alternativa? Bueno, creo que en primer lugar hay que mirar la historia, ¿no? Y la historia propia de los Estados Unidos, al menos en su lectura más reciente, ¿no?, de la década de los 90, cuando se empieza a implementar todo este sistema de seguridad alrededor de la frontera, la construcción de las bardas, varios programas como el programa Guardiano, que iban enfocados a reforzar tanto la infraestructura como el personal que iba a operar la seguridad en la frontera.
Al paso de estos años hemos visto que no ha disminuido el número de población migrante indocumentada que llega a los Estados Unidos. Que llega hasta allá, no solo que atraviesa México. Que llega, hemos visto que lo único que ha incrementado es el costo para los migrantes, el cobro que le hacen los grupos que los trafican. Hemos visto cómo ha incrementado más del 500% el número de muertes de migrantes que buscan transitar y llegar a los Estados Unidos. Y vemos cómo todo esto parece una mera simulación, porque no va de fondo en ninguna medida el garantizar la seguridad, la seguridad y los derechos a la población migrante, pero sí hemos visto que hay todo un grupo que se ha beneficiado de esta supuesta seguridad nacional que se ha implementado desde los gobiernos, particularmente de los Estados Unidos, ¿no? Como hay empresas que se han visto beneficiadas del desarrollo de infraestructura, de la propia contratación de servicios, y vemos cómo en esta relación que se tiene con los Estados Unidos desde México se nos está se pidió, ¿no? Se pidió tal cual que se hiciera una reproducción de su sistema de fronteras, ¿no? Y lo cual vemos que a partir la presentación que hace el presidente Peña Nieto el 7 de julio con el programa Frontera Sur, vemos cómo está tal cual, viene la reproducción de todo el sistema de blindaje en la frontera, tal cual, prácticamente son al 90% los mismos elementos que se buscan trasladar a la frontera sur de nuestro país. Y entonces la reflexión está, veamos, ¿no? Ya tenemos un caso implementado, que es el de los Estados Unidos, veamos qué pros y qué contras trajo consigo toda esta iniciativa, y entonces como país sí definamos con mucha claridad cuál es la política que se va a seguir, porque parece que hay una controversia total, porque por un lado en el programa nacional en el Plan Nacional de Desarrollo y después en su programa especial de migración hay una definición mucho más vinculada hacia el tema de derechos humanos, en el cual hubo participación de sociedad civil, y de repente sale un programa de Frontera Sur que nadie sabe ni quién. Hacia acá quería ir, porque ustedes me describen una lógica inspirada en la seguridad, y creo que haces muy bien, Manuel Ángel, en decirnos, son distintos tipos de seguridad, pero de todos modos, en cualquier caso, quienes quedan en la situación más vulnerable son quienes ya lo son, que son precisamente, en este caso, en el tema que nos ocupa, los migrantes y el tema de sus derechos. ¿Cómo mirar eso? Porque me parece terrible los acontecimientos, eventos, ejemplos que hemos visto en los últimos años y que tienen que ver con la violación de derechos humanos, específicamente de las personas migrantes. Bueno, yo creo que hay una serie de recomendaciones, hay una serie de actividades de seguimiento que se han hecho no solo por instancias nacionales, sino también internacionales, y que han puesto el dedo en la llaga y señalando una serie de debilidades institucionales para atender y resolver el problema. Desde los temas que tienen que ver con la corrupción institucional de funcionarios coludidos y vinculados con las organizaciones delictivas, como también una serie de medidas que habría que buscar la mejor solución. No niego el problema o la tensión que hay entre el llamado ejercicio de la soberanía sobre definir el derecho que tenemos de definir quién ingresa al territorio nacional, bajo qué condiciones, etcétera, etcétera, pero también la responsabilidad que adquieren los estados, como el Estado mexicano, cuando suscriben una serie de convenciones que plantean la importancia de velar porque sus derechos sean respetados, y esa es una responsabilidad de Estado. Entonces, ese es el reto que tienen actualmente las instituciones. Ahora, hacías en este reto, porque es un reto objetivo, que ahí está, y es un reto que tiene que ver con obligaciones internacionales, pero también, digamos, con un sentido básico, mínimo de justicia. Tú decías que había en algún momento una tendencia a propuestas que venían construidas más de políticas públicas, más desde la sociedad civil, y que al final han sido reemplazadas por este, si me lo permiten así, endurecimiento bajo la lógica de la seguridad. Hay un actor ahí que fue objeto de múltiples críticas y de escándalos, al menos en años recientes, que es el Instituto Nacional de Migración.
¿qué podemos decir de cómo se está desempeñando y cómo se debería de desempeñar? Aquí el tema con el Instituto Nacional de Migración es que fue es una de las instituciones mucho más endebles por toda esta condición que hay alrededor de crimen y delincuencia organizada y por los altos niveles de corrupción que se ha identificado con mucha claridad entre las autoridades y entre los oficiales del propio instituto, ¿no? Entonces ahí una de las propuestas iba enfocada a cómo fortalecemos al instituto en la medida en la que vamos a tanto a ver a quienes está contratando, ¿no? Desde la parte de quiénes son los que conforman al propio instituto, pero también toda la parte de vigilancia y monitoreo a su actuación, ¿no? En la cual sugeríamos que fuera acompañada desde sociedad civil, desde la academia, es decir, en un proceso abierto de rendición de cuentas y de transparencia de lo que está haciendo y de tomar en cuenta las observaciones, que no es inventar el hilo negro, porque hay observaciones y propuestas ya generadas desde diferentes actores para mejorar el funcionamiento y sobre todo la parte de transparencia del propio instituto, ¿no? Porque escudados en el tema de seguridad nacional, entonces tú no puedes saber prácticamente nada de lo que hace el exactamente instituto, la ¿no? misma lógica. Entonces, en la que ¿cómo abrimos, cómo hacemos transparente una institución que ya sabemos que tiene altos problemas de corrupción? Y cómo fortalecemos en esta línea no tanto de seguridad nacional, sino que el enfoque de aplicación de la política migratoria tenga un enfoque de derechos. Un enfoque también de derecho, un enfoque social. El tiempo vuela en observatorio y me queda una pregunta para hacerte, en este caso a ti, Manuel Ángel, que sería la siguiente, la misma que le hice a Camila Moar en la sección Desde el Aula, que es, en estas políticas, en la implementación de todas estas acciones, ¿cuál es el papel que le toca al gobierno nacional, al gobierno federal, y cuál podría ser el que les toque a los gobiernos de las entidades federativas colindantes con la frontera sur? Bueno, hay que ver en términos históricos cómo el Estado mexicano, al igual que muchos otros países, define el tema de la regulación migratoria como un ámbito de competencia federal, y la legislación así está planteada. Pero eso no implica que hay una serie de procesos que los gobiernos de los estados, e incluso yo diría los gobiernos municipales, tienen necesidad de coordinarse, de converger en políticas de diferente tipo, económicas, sociales y culturales, en toda esta dinámica de la movilidad de personas por su territorio. Y aquí lo que se necesita es un esfuerzo de coordinación entre los distintos niveles de la administración, que no es exclusiva del tema migratorio, y tenemos muchas prácticas positivas, que podríamos decir buenas prácticas, y otras no tanto, y que esas son las que habría que someter a observación y vigilancia para ajustar y dar recomendaciones. Pero la última competencia es la federal. Pues Nancy, Manuel Ángel, nos ha dado tema para otro programa, mirar esto desde la perspectiva del federalismo y de los retos y de las posibilidades, nos dices con mucha razón, de articular políticas públicas que permitan darle también coherencia a una agenda no solo migratoria, sino una agenda de fronteras, y me quedo con una idea tuya, que no está inspirada en la lógica solo de la seguridad, sino sobre todo en la lógica de los derechos de todas las personas, las que son mexicanas y las que no lo son, las que vivimos aquí y las que están de paso. Pues muchas gracias de nuevo por habernos acompañado. Esta ha sido nuestra sección de análisis en perspectiva sobre el tema de la semana, que ha sido, como usted ha visto, el de la frontera sur. Del programa sobre la frontera sur del día de hoy me quedo con las siguientes conclusiones. La primera es que hay regiones con dinámicas de intercambios culturales, familiares y económicas que anteceden a la delimitación fronteriza entre los estados. La segunda es que lamentablemente hoy en nuestro país tenemos graves problemas de violencia que además se traducen en violaciones de los derechos humanos desde nuestra frontera sur y a lo largo del territorio. Y la tercera es que la política de seguridad de los Estados Unidos que estamos replicando en el sur, lejos de resolver esos problemas, lamentablemente los está agravando. Esto ha sido Observatorio. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo martes a las 9 de la noche.